Ya. Entonces nos vamos a mis cursos, ¿sí? Y por ejemplo, yo voy a poner ahora primero de secundaria. Voy a poner eso, primero de secundaria. Pero después de eso, nos vamos a ir a la sección de tareas en este lapicerito como un resaltador. Ahí nos vamos a la sección de tareas. ¿Ya? Entonces acá va a cargar, mire. Ahí están las tareas que mandan los alumnos. ¿Sí? Ahí está todas las tareas. Nosotros hacemos clic y lo que hacemos es revisar esas tareas, ¿no? Ya, ahí están las tareas que envían los alumnos. Y, por ejemplo, ya, ahí está. Eso es lo que manda el alumno. Acá, por ejemplo, lo impreso y nosotros revisamos eso. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Como le digo, hay alumnos que ya mandan por mandar ya, ¿no? Hay gran cantidad de alumnos. Primero, el alumno a veces te pone la excusa de que no encuentro la tarea, profesor, no está su tarea en la plataforma. Y bueno, ya la mayoría de ellos se le ha explicado cómo tienen que encontrar su tarea. Acá vamos a poner, por ejemplo, 20, en vez de 20 vamos a poner 500 o 100. Y eso es lo que simplemente tenían que hacer ellos. Y así visualizaban todas sus tareas, ¿no? Y eso es algo que ellos no sabían. Y por el hecho de no saber eso, no sabían cómo enviar su tarea. Y por eso a cada rato les decían, profesores, les puede enviar por WhatsApp, así, ¿no? Entonces, mira, ya se está desglosando todas las tareas. Ya, eso es lo que pasa a veces con unos alumnos. Ya, pero bueno, ¿cómo tenemos que hacer esto de crear las tareas? ¿No? Mire, acá en este lapicerito o en este resaltador que usted ve ahí dice crear una tarea. Entonces nosotros le hacemos clic ahí. Entonces acá vamos a poner el nombre de la tarea. En este caso estamos en el módulo 2, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner módulo 2, física, tarea de estática, ejercicios, ¿no? Bueno, acá le voy a cambiar, le voy a poner módulo 2, prueba para profesores, ¿no? Mejor pongo profesores nomás. Ya está. Física, tarea, profesores. Ya eso es lo que pongo. Y acá van las indicaciones, ¿no? Las indicaciones de la tarea, ¿no? Claro que si tú ya has puesto las indicaciones en el video, creo que sería un poco, digamos, de más trabajo estar colocando las indicaciones. Entonces, de repente poner, por favor, enviar las fotos nítidas, o si deseas como poner las indicaciones de cómo que tienen que enviar su tarea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, de poner el nombre de la tarea, como dice acá, módulos física tarea de profesores, ¿ya? Entonces le vamos a poner acá a crear tarea. Claro que en parámetros avanzados nosotros podemos limitar hasta cuándo puede estar publicada esta tarea para que ellos puedan enviarlo, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes. De ahí le ponemos crear tarea. Ya, eso es lo que pasa, mis queridos profesores, ¿no? La tarea ha sido creada para primero de secundaria. Así se crea lo que es una tarea. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el alumno tiene que buscar esta tarea, ¿ya? En todas las tareas que estamos dejando. Acá está, mira, de geografía, literatura. Ya, están todo combinado está acá. Entonces hay una manera para que el alumno tenga sus tareas publicadas solo en el curso que le corresponde, ¿no? Y no estar buscando todo acá. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mire, a ver, nos vamos a mis cursos, ¿no? Estábamos en primero de secundaria, ya, y nos vamos a lecciones. Ahí está lecciones. Y el curso que estábamos haciendo era física 2, si no me equivoco. Ahí está, física, segundo módulo, ¿no? Y acá está lo que visualiza el alumno. Está cambiar a vista profesor. Ahora mire, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, tiene usted primero magnitudes física 2, pero debajo de él está su tarea. Ahí dice M2, tarea física.
del tema magnitudes. Así le está apareciendo al alumno. Y sigo, ahí está, primero magnitudes físicas vectoriales 3 o segunda parte. Y abajo le aparece su tarea de ese mismo tema. Y así sucesivamente en ese orden. Ahora, ¿cómo logramos ese orden? ¿No? Primero, ya hemos cargado, se entiende que ya hemos cargado nuestro video, ¿no? Y ese tema que hemos cargado tiene su respectiva tarea. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nos vamos otra vez al lapicerito, ¿sí? Y como usted se da cuenta, si usted visualiza, acá está M2 Física Tarea Profesores, la tarea que nosotros hemos creado. Entonces, usted hace clic sostenido sobre esta franja horizontal, ¿sí? O sobre esta crucecita, ¿ya? Le hace clic sostenido y lo puede desplazar a la columna donde aparecen los videos y las tareas. Ya, entonces usted lo pone en el lugar respectivo, que bueno, en este caso sería el último lugar, ¿no? Ya, entonces suelta y ahí se queda. Y usted le hace, digamos, actualizar, ¿no? Para comprobar que ahí está. Ahí está, miren. En módulo 2 física, tarea, profesores. Entonces, el alumno ya no va a tener que estar buscando las tareas como hemos hecho al principio, ¿no? Así como está acá. ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está la tarea? No la encuentro. Le pone de repente acá en 500 y trata de buscar la tarea, ¿no? Entonces, acá ya está la tarea con sus videos respectivos. A ver, vamos a ver cómo lo ve el alumno. Ya, así lo ve. Como usted se da cuenta, ahí está. El video, la tarea. El video, la tarea. El video, la tarea. Y así va a aparecer el video en ese orden. Entonces el alumno le hace clic, por ejemplo, a la tarea, ¿no? Y automáticamente ya aparece la opción enviar mi tarea, sea en la computadora o sea en el celular. Ya automáticamente aparece. Y ellos ya envían su tarea, ellos ya saben enviar su tarea, ¿no? El problema que han tenido ellos es en cómo buscar la tarea en sí, la que nosotros creamos. Entonces, esto es muy importante, profesores, para que haya un orden para los alumnos y tampoco no estén con esa opción que no encontré mi tarea, que fue muy difícil buscar y todo eso. ¿Sí, profesores? Ya, ¿alguna duda acá, profesores, hasta acá? Buenas tardes, profesora Mireya. No, Ya. Entonces, eso es lo que pasa, profesores, con lo que es la sección de tareas, ¿ya? Ahora, eh, la parte de crear los exámenes. Lo que vamos a hacer acá es una introducción de cómo crear exámenes para los alumnos. Estamos hablando del examen mensual y del examen bimestral. ¿Ya? Entonces, esta partecita es muy, muy importante. Otra vez, mis queridos profesores, vamos a... disculpen que les haya dicho mis queridos profesores que a los alumnos les digo a cada rato, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Así, ¿no? Entonces se me ha pegado eso. Disculpen. Ya, entonces vamos a crear un examen. Otra vez me voy a mis cursos y voy a sexto de primaria, ¿no? Y ahora me voy a la sección donde dice ejercicios, acá. Mire usted, ejercicios. Ya, ahí está. Entonces, como usted se da cuenta, yo estaba creando ya ejercicios, ¿no? Ahí está. Pero vamos a ver cómo se crean estos ejercicios que prácticamente va a ser el examen que van a tener los alumnos. Nos vamos a ir a esta sección. Si usted sobrepone sobre este símbolo que parece un cuadernito o una hoja, ¿no? Sobre un tablero y está un check. Ahí dice nuevo ejercicio. Entonces nosotros le hacemos clic ahí. Ya, y lo primero que va a aparecer es nombre del ejercicio. Y nosotros vamos a colocar ahí por ejemplo, el curso, ¿no? Y el curso que nos toca es geometría, ¿no? O física ya. Física. Física 3 le voy a poner. Ya, ahí está. Ahora acá tenemos parámetros avanzados. Esto de acá lo vamos a analizar más a fondo más adelante, ¿ya?
Entonces, acá en parámetros avanzados nosotros podemos limitar el tiempo. Acá nosotros podemos, por ejemplo, por cada pregunta, cuánto tiempo darle al alumno, 2 minutos o 5 minutos. ¿No? A qué hora es el inicio del examen y a qué hora es el final del examen. Eso es lo que podemos hacer acá, ¿no? Ya, pero eso lo vamos a analizar después. Acá primero vamos a ver cómo se hacen los ejercicios, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, ya colocamos el nombre del ejercicio. Bueno, hemos puesto ahí física 3 y vamos a preparar las preguntas. Ya. Acá aparecen los tipos de preguntas que nosotros podemos generar. Ahí están los tipos de preguntas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en casa es practicar cada uno de ellos y poner los tipos de preguntas que nosotros deseemos, ¿no? Claro que van a haber tipos de preguntas que obligatoriamente tienen que ir en el examen. Ya, entonces vamos a ver el primer tipo de pregunta. Actualmente no hay preguntas, es lo que dice. Y acá dice tipo de pregunta, respuesta única. Ahí está, tipo de pregunta, respuesta única, le hacemos clic ahí. Ahora acá, la pregunta, ¿qué puede hacer? ¿No? ¿Qué puede ser? Pasos del método científico de repente, ¿no? Entonces, uno de los pasos del método científico. O de repente, ¿qué es la física o qué representa física? ¿No? O qué es una magnitud. No sé, preguntas que nosotros podemos ya en ese momento pensar, ¿no? Ya vamos a poner física. ¿Qué es la física? Ahora, acá vemos que están apareciendo espacios y en esos espacios nosotros vamos a colocar las respuestas, o mejor dicho, las alternativas, ¿no? Acá, por ejemplo, me está apareciendo solo para 4 alternativas. Y generalmente nosotros trabajamos con 5 alternativas. Eso es lo que nosotros hacemos. Ponemos entonces añadir respuesta, ¿no? Desde un principio ponemos eso para que estén las 5 alternativas. Y mire usted, aparecen las 5 alternativas, ¿no? Entonces nosotros ponemos acá, física es una ciencia, ¿no? La física está relacionada con el derecho, no sé. Entonces la física es, no sé, 2 por 3. Esas son nuestras alternativas. La física es amplia, ¿ya? Y la última es, por ejemplo, ninguna de las anteriores, ¿ya? Ya, eso es lo que sucede. Entonces estamos acá generando nuestras alternativas. Ahora, yo tengo que marcar la alternativa o tengo que dejar marcada la alternativa la que es correcta. Si yo considero que esta de arriba es correcta, entonces la dejo así marcada. Y acá al costado usted puede hacer comentarios de cada una de las respuestas. Y obvio que eso sí va a ser un trabajo, pero no lo vamos a hacer, creo yo. Solo yo, por ejemplo, voy a poner acá que esta es la correcta, ¿no? Ya, y esta partecita de acá es muy importante, profesores. ¿Cuál? Acá usted va a ver unos espacios. Por ejemplo, yo hice clic y apareció 0.5, ¿no? Entonces lo que yo voy a poner acá es 1, ¿ya? Eso es lo que voy a poner. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta pregunta vale un punto. Eso es lo que quiere decir, que esa pregunta vale un punto. Ahora, acá yo no le voy a poner 1. No le voy a poner 1. ¿Por qué? Porque si el alumno, digamos, marca y después guarda su pregunta, entonces le va a contabilizar como un punto. ¿Ya? Entonces no le voy a poner, lo dejo así como se ve. Entonces acá yo voy a colocar 1, simplemente al costado de la respuesta correcta. Y los demás los estoy dejando como 0. Y después de eso, de terminar de rellenar acá los espacios para la primera pregunta, ¿sí? Vamos a poner acá añadir pregunta. Ya, y acá está nuestra pregunta creada. Usted lo que ve acá es nuestra pregunta creada, ¿sí? Entonces, ¿cuántas preguntas vamos a generar? ¿Cuántas preguntas vamos a generar de este tipo? Entonces, para la primera cara, deben de acordarse que para cuarto y quinto, o mejor dicho, ya desde el año pasado, en un examen bimestral tiene que ir 2 notas
¿Y cuáles eran las dos notas? La primera cara era la nota teórica, digamos, y la siguiente cara del examen era la nota práctica, ¿no? Y eran dos notas. Y esas dos notas sí tenían que ir a la libreta. Sí, entonces, para la primera cara, o sea, la cara donde tiene que ir la parte teórica, tienen que generar 4 preguntas de respuesta única. Este es el tipo de pregunta de respuesta única. ¿Ya? Entonces, en el examen mensual que vamos a tener para el módulo 3, ¿no? En el examen mensual, sí o sí tienen que ir esas 4 preguntas. Ahora, ahora vamos a pasar a otro tipo de pregunta, donde dice rellenar blancos. Ya, este tipo de pregunta de rellenar blancos, yo creo que es muy importante para todos los cursos, principalmente en lo que es letras, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se crea este tipo de preguntas. Ya, rellenar blancos. La pregunta, por ejemplo, vamos a poner completa adecuadamente, ¿no? Completa adecuadamente. Ya. Ahora, y acá aparecen parámetros avanzados. Acá, ¿qué sucede? Que nosotros podemos insertar una imagen. Y ahora vamos a ver cómo se inserta una imagen, porque de repente algunos profesores están practicando con esto y no pueden cargar su imagen acá, ¿no? Para querer crear lo que es el examen. Pero vamos a ver cómo se carga una imagen, ¿ya? Bueno, más adelante vamos a ver eso. Ahora, pero, ¿cómo se crean las preguntas para rellenar blancos, ¿no? Este es el tipo de preguntas rellenar blancos. Primero ponemos la pregunta completa adecuadamente, ¿no? De acuerdo a lo que se lee en el enunciado. Acá nosotros vamos a colocar, digamos, la oración, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, 1, ¿no? Problema 1. Entonces voy a poner acá las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton, ya, son 3. Ya, entonces yo pongo son 3. Ya, ahí está, las leyes de Newton son 3. La segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta, ¿no? Cinemática, ya voy a poner así, cinemática, ya, cinemática, está relacionado con movimiento, está relacionado con movimiento. Ya, entonces esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, son 4 preguntas acá que tiene que ingresar, ¿ya? Entonces la tercera pregunta puedo poner, por ejemplo, la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton, ya, la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción, ¿ya? Esa es la tercera ley de Newton. Y la pregunta 4, ¿no? La pregunta 4, así, ponemos, ¿no? Por ejemplo, en el MRU, la velocidad es constante. Así, ya. Ahora, esas son las 4 preguntitas, pero de repente se preguntarán, ¿cuál va a ser la parte que el alumno va a completar? ¿No? La parte que el alumno va a completar va a ser la que nosotros vamos a poner en corchetes. El programa, o mejor dicho, la plataforma del colegio lo identifica automáticamente. Por ejemplo, acá dice, mire, por favor, define un espacio en blanco con corchetes. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay un espacio en blanco con corchetes. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, el 3 entre corchetes. Ya, ahí está. Uy, salió. Ya. Ahí está, entre corchetes. Y como usted se da cuenta, la plataforma ya identificó 3. Ahí está, mira, mire usted, 3. Acá, por ejemplo, en la cinemática está relacionada con el movimiento. Entonces, yo voy a poner acá, otra vez, la palabra movimiento entre corchetes, ¿no? Y acá, la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Acá puedo poner, ¿no? Así, acción, ¿ya? Entre corchetes, y también reacción entre corchetes.
En el MRU, la velocidad, entonces yo puedo poner solo la palabra velocidad entre corchetes, o si usted desea, velocidad es constante entre corchetes. ¿Ya? ¿No? Entonces, si usted se da cuenta, mire, lo que está en corchetes ya está identificado acá. Eso es lo que van a completar, esas son las palabras que van a completar los alumnos. Y también acá, muy importante, la puntuación, ¿no? Siempre pónganle 1. Cada pregunta, son 4 preguntas que usted ha generado, entonces usted le pone un punto. Cada pregunta vale un punto. Bueno, en este caso son 5 espacios. Por ejemplo, ¿no? Si usted, acá por ejemplo, dice la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Y usted considera que todo esto de acá vale un punto, ¿no? Pero hay 2 palabras. De repente la primera palabra sí le escribió bien o completó bien y la segunda no. Entonces, si usted dice acción, le voy a considerar, digamos, y reacción, cada uno de ellos 0.5 puntos. Y así, 0.5, uy, lo escribí mal. Y acá también 0.5. Ya está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en este caso de cómo crear las preguntas para completar. Ya, eso es lo que sucede. Y le vuelvo a repetir, en parámetros avanzados podemos insertar una imagen, pero ahorita vamos a ver cómo insertar una imagen. Y acá ponemos añadir pregunta. ¿Ya? Ahí está, añadir pregunta. Y acá está la segunda pregunta, completa adecuadamente. Ya. El siguiente tipo de pregunta es de respuesta abierta. Este tipo de pregunta de respuesta abierta yo creo que también sirve mucho para lo que es el curso de letras, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, para los profesor de historia o profesora de historia, o la profesora de inglés, puede utilizar mucho este tipo de preguntas de respuesta abierta y lo puede tomar como una práctica, ¿no? A ver, acá en parámetros, usted puede colocar el texto, ¿no? Copia el texto, ¿sí? O simplemente colocar una imagen, insertar una imagen, ¿no? Ahorita vamos a ver, cómo le digo, cómo insertar la imagen, ¿ya? Y el alumno en su examen que va a tener un espacio para poder expresar de acuerdo a lo que ha leído, ¿no? O cómo usted ha dejado esa pregunta abierta. Y de acuerdo a lo que responde, ya usted le pone un puntaje, ¿no? En este caso, de repente, el puntaje para ese gran texto vale 5 puntos. Entonces, si usted le coloca ahí 5 puntos, ¿no? Y la pregunta es, por ejemplo, lea atentamente o lea 2 veces. No sé, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta que usted haría? Sí, profesores, entonces, ¿no? Acá ponemos añadir pregunta. Ya van 3 preguntas que se están generando, ¿sí? Ahora, el siguiente es el de verdadero y falso. ¿Ya? Respuesta única con no sé, acá está. Respuesta múltiple de verdadero y falso. También está respuesta combinada de verdadero y falso, ¿no? Entonces, cualquiera de las 2 opciones nosotros podemos usar. No hay problema. ¿Ya? Vamos a poner a ver combinación con verdadero y falso y no sé. Ya. Añadir pregunta, verdadero y falso. Entonces la pregunta, por ejemplo, es, como siempre ponemos en los exámenes, o generalmente lo hacemos, ¿no? Indicar si es verdadero V o si es falso F, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente hacemos, verdadero V, entre paréntesis a veces colocamos eso, ¿no? O falso F, ¿no? Ya, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, usted acá coloca, ¿no? La pregunta y acá va a colocar usted la respuesta, ¿no? Entonces, pregunta, respuesta. Ya, eso es lo que usted va a hacer, ¿no? En el otro le aparecen las opciones de verdadero y falso, para que usted lo pueda remarcar. A ver, vamos a regresar, por favor, un toque a la otra. Esta es combinación de verdadero y falso, ¿ya? Acá está. Respuestas múltiples de verdadero y falso.
Otra vez, lo mismo. Miren, solo que acá le aparecen 4 opciones para rellenar. En este caso, vamos a dejarlo así, en las 4 opciones. Vamos a poner verdadero o falso, es la pregunta. Verdadero V o falso F, ¿ya? Y otra vez en parámetros avanzados, le vuelvo a repetir, se puede colgar una imagen o indicar cómo puede resolver este problema o alguna ayuda que usted desea dar de repente al alumno y usted coloca ahí, ¿no? Y le indica cómo puede resolver el problema, por ejemplo. Ya, acá, ¿qué sucede? Acá usted coloca la respuesta, ¿no? De la pregunta y acá coloca un comentario de esa pregunta, ¿ya? Y acá tenemos las opciones para ese verdadero y falso. Yo indico que es verdadero, de repente yo indico que la pregunta es falsa. Por ejemplo, acá ponemos, eh, no sé, física, es, es de sociales, no sé, ¿ya? Y así, vamos rellenando, ¿no? Digamos la tercera pregunta es falsa, perdón, verdadera, y la cuarta pregunta es falsa, así. Acá vamos a poner A, acá voy a poner B, y acá voy a poner C. Ya, ahí está. Y el comentario, ¿no? Como le dije, en comentarios, hacer un comentario de cada pregunta, creo que sería un poco tedioso, entonces yo voy a poner que de acá es, digamos, la verdadera, ¿por qué? ¿No? O simplemente lo dejan así en blanco, ¿ya? Ahora, pero ¿qué sucede acá? Acá se entiende de que por cada pregunta, ¿no? Por cada pregunta correcta, le dan un punto. Y por cada pregunta incorrecta, le quita 0.5 puntos. ¿Ya? Entonces, quitamos eso. ¿Ya? Por cada pregunta, 0 mejor le ponemos. ¿Sí? Y simplemente se le da un punto por cada pregunta correcta. Entonces, son 4 preguntas de verdadero y falso que se le está dando. Y acá vamos a poner añadir pregunta. Es lo mismo que pueden hacer con el otro, por si acaso. ¿Sí? Y ahí está, de verdadero y falso. Entonces ya vamos 4 preguntas. Ahora, el último tipo de preguntas, y creo yo que es el muy importante también, es el de relacionar, donde dice coincidencia arrastrable. ¿Ya? Entonces, vamos a generar ya este tipo de preguntas de coincidencia arrastrable. ¿Ya? Entonces acá podemos poner relacionar correctamente o relaciona correctamente. Y otra vez, profesores, acá puede colocar una imagen, que ahorita vamos a ver cómo se coloca, ¿no? Y acá ponemos digamos la pregunta, ¿sí? Y acá la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, en matemática yo puedo poner acá 3 por 4, acá puedo poner 25 por 5, ¿no? ¿Ya? Y si me falta más espacio, digamos, claro que como mínimo tenemos que crear 4, ¿ya? Si faltan más, usted le pone añadir elemento. Pero si primero escribe y le pone añadir elemento, a ver, vamos a ver qué pasa. Ya, felizmente quedó, ¿no? En algunos casos se borra, ¿no? Estaba practicando esto y me da cuenta que se borraba. Pero en este caso quedó cada vez que le pongo añadir elemento. Ya, ahí está. Entonces son 4 que usted tiene que crear, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a poner 45 entre 3, ¿ya? Y acá voy a poner 7 por 7. ¿Ya? Y las respuestas, ¿no? Entonces acá la respuesta, por ejemplo, puedo poner 49. Ahí está. Acá voy a poner 115, ¿no? Esas son las respuestas. Y acá voy a poner 12, ¿no? Y acá voy a poner 125. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Acá nosotros tenemos que ver con qué está relacionado el 1, con quién está relacionado, con A, con B, con C o con D. Entonces, 3 por 4, 12 está relacionado con C. Entonces acá voy a poner C. El 2, que es 25 por 5, está relacionado con D, ¿no? Entonces acá pongo 2 con D.
El 3, que es 45 entre 3, que es 15, está relacionado con B. Entonces acá pongo B. Y el 4, ¿no? Que es 7, 7, está relacionado con A. Y ahí se queda, con A. Y otra vez, la puntuación es un punto, ¿no? Y así generamos problemas con la condición que el alumno se le califique sobre 20. ¿Ya? Y ya tenemos las 20 preguntas prácticamente generadas. Y acá ponemos añadir pregunta. Bueno, vemos si falta algo. No. Ya, añadir pregunta. Ya está. Bueno, hasta ahorita tenemos solo 17 puntos, entonces quiere decir que falta generar algunas preguntas más, ¿no? Pero son 5 preguntas, creo yo, las suficientes para un examen. Son 5 preguntas. Acá, ya, ¿de dónde faltaban esas 4 preguntitas? Porque hay solo 17 puntos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que de la respuesta única nosotros tenemos que generar 4 preguntas de respuesta única? Y acá solo vemos una pregunta, por eso solo hay un punto. Sí, o sea, marcar con alternativa, leer y marcar con alternativa. ¿Ya? Ahora, eso es lo que vamos a hacer para el examen mensual. Esto que vemos acá es para el examen mensual. En el examen bimestral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Pero en la otra cara del examen, ¿no? En la otra cara del examen, tiene que ir la nota de práctica. En el examen mensual solo es una nota, ¿no? Ahí está, esa es la nota del examen mensual. Estas son las 5 preguntas que el alumno va a desarrollar. Y le vuelvo a repetir que en el examen bimestral tiene que ser 2 notas, ¿no? Ahora, entiendo que en el examen bimestral el profesor puede usar mucho esto de respuesta abierta, ¿no? El profesor, yo creo que sí es muy interesante esto de la respuesta abierta. Ya, pero también podemos utilizar, ¿no? Lo que es en la segunda cara, otra vez rellenar en blanco. Cuando nosotros ponemos la opción de pregunta rellenar en blanco, nos sale así, ¿no es cierto? Las leyes de Newton son 3, mira, ahí está. Cinemática está con. Claro que al alumno esto le va a aparecer en blanco, no va a aparecer, ellos tienen que rellenar, ¿no? Ahora, mire, por ejemplo, se entiende de que si el alumno, por ejemplo, acá yo puse acción y lo puse sin tilde, ¿no? Si el alumno pone acción sin tilde y usted, por ejemplo, ha puesto acción con tilde, parece que no lo va a reconocer como una respuesta correcta. ¿Ya? Esto se califica automáticamente. Ustedes crean el examen y nosotros tenemos que, las notas que vemos de la plataforma, mandarlo de frente al registro, ¿no? Ya, ahora, como le dije, vamos a volver otra vez con lo que es rellenar en blanco. Pero esto es muy importante para el examen bimestral, que tiene que tener 2 notas. Entonces hacemos clic otra vez. Ya. Ahora, vamos a ir a parámetros avanzados. Y como le dije a usted, en parámetros avanzados nosotros podemos insertar lo que es una imagen. ¿Sí? Y acá nosotros podemos, acá ya sabe usted que vamos a poner eh, las frases que los alumnos van a completar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se inserta una imagen acá en la plataforma? ¿No? Esto es muy importante, por favor. Entonces, acá hay un símbolo que la mayoría lo conoce como lo que es imagen. ¿Ya? Acá hay un símbolo bien pequeñito. ¿Ya? Ahí dice imagen. Usted le pone, lo sobrepone el puntero y ahí aparece la palabra imagen. ¿Ya? Entonces le hacemos clic nosotros ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que pegar acá la URL de la imagen. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que buscar una imagen de internet. Eso es lo que quiere decir. Ahora, nosotros también podemos cargar la imagen, pero desde el mismo servidor. Sí, miren, ahí está. Yo le hago clic acá donde dice servidor y me manda supuestamente al lugar donde se cargan las imágenes para este servidor, ¿no? Entonces, si yo le pongo así, mire, acá tengo 2 imágenes,
Ya, de esas dos imágenes que yo veo acá, le hago clic, doble clic para ver si se carga. Entonces ahí veo, acá siempre van a poner 400 profesores, 400, ahí siempre van a poner 400 y acá centrado, ¿no? Y yo le pongo aceptar y mire, que aparece dos líneas. Entonces no se ha cargado de forma correcta la imagen, ¿ya? Por eso es muy importante esta partecita de acá. Vuelvo a repetir que acá se coloca la URL, o sea, es una imagen buscada en internet. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Digamos que usted tiene un texto y quiere copiarlo, digamos, mejor dicho, ¿qué es lo que usted puede hacer? O sea, hay varias formas, ¿no? De poder cargar la imagen acá a la URL. ¿Ya? Y esto es importante, por favor. Lo primero que puede hacer, por ejemplo, ¿no? Lo que yo he estado viendo es abrir el PowerPoint, ¿no? O de repente el Word, también es lo mismo. Entonces yo voy a abrir acá el PowerPoint. Ahí está. Ya, ahí está el PowerPoint. O también la opción es por Paint, que es el más fácil, programita más fácil de usar. Ya, si quieres PowerPoint o el Paint es lo mismo. Ya, ahí está. ¿No? Presentación en blanco. O también el Word, ¿no? Podemos utilizar lo que es el Word. Ya. Ya, ahora, ¿qué sucede, profesores? Que, por ejemplo, yo tengo acá un PDF y encontré una pregunta interesante en algún libro, ¿ya? Encontré una pregunta interesante, por ejemplo, de acá, libro de ciencias de primero. Mm, Ya, vamos a poner este de acá. Ya, y se abre, ¿no? El libro, ¿no? Y yo encontré, por ejemplo, vamos a poner, ya, acá, este texto de acá, ¿no? Ya, todo este texto yo quiero que esté en el examen y que los alumnos respondan de acuerdo a lo que se lee en el texto, ¿no? O también puede ser un ejercicio, ¿no? Profesor, Diga usted. buenas tardes, disculpe que le corte. ¿Está usted grabando? Es que mi internet está algo mal y está entrecortado. ¿Lo puede grabar, por favor, y luego enviarlo, por favor? Sí, mi cita, sí está grabando. Muchas gracias. Ya. Como le digo, de repente usted ha encontrado un texto muy interesante en internet o de repente en algún libro, ¿no? En algún libro que tiene que estar en PDF o un libro que no está en PDF, ¿no? Hay dos opciones para poder copiar. Usted en su teclado, en la parte superior derecha, va a encontrar una tecla que dice Imprint, ¿no? Si usted sabe que la imagen está en una muy buena resolución y la letra se nota bien, haga esto, coloque Imprint. Entonces yo en estos momentos voy a colocar, por ejemplo, Imprint. ¿Ya? Saco el cursor lo saco para que no estorbe a un costadito y pongo Imprint. Entonces automáticamente lo que he hecho es copiar toda la pantalla de mi computadora, no toda la imagen de la pantalla de mi computadora. Ahora, por ejemplo, yo me voy al PowerPoint, ¿no? O si no, me voy al Paint, ¿no? Así se llama el programita. Y lo que hago es pegar, control V. Y lo que yo quiero, por ejemplo, acá en el PowerPoint, lo que yo quiero es solo el texto, yo no quiero todo, ¿no? Yo quiero solo el texto. Entonces le hace doble clic sobre la imagen, ¿ya? Y le aparecen acá varias opciones y se va a ir a la última opción donde dice recortar, ¿ya? Entonces yo le hago clic ahí y le aparecen como esos indicadores de color negro bien resaltados para que usted pueda desplazar y qué parte del texto quiere usted, ¿no? Ya está. Eso es lo que... Uy, acá se movió. Vamos a regresar.
Ya. Si se mueve, apriete control Z, se regresa, no hay problema. Ya, y yo solo quiero esa parte del texto, nada más, ¿no? Después hago clic afuera y ya, mire, solo quedó esa parte del texto. Ya, eso es lo que pasa en el PowerPoint, de esa manera. Pero yo quiero la imagen. ¿Cómo llevo esta imagen? a- ¿Cómo guardo esta imagen? ¿No? ¿Cómo voy a guardar esta imagen? Entonces lo que voy a hacer es anti-clic, ¿sí? O clic derecho, mejor dicho, ¿ya? Clic derecho y dése cuenta que desplazando usted se va a dar cuenta que dice guardar como imagen. Entonces si usted lo guarda como imagen, de acuerdo a la carpeta que usted desea guardar, en este caso yo lo voy a guardar en imágenes, hay varios archivos ya que he guardado, mire, ahí está, porque yo solo quiero una partecita nada más. Entonces lo voy a poner acá, imagen de prueba San Carlos, ¿no? Prueba San Carlos. Ya, y lo guardo. Está como PNG, generalmente lo guardan como JPEG. ¿Ya? Generalmente lo guardan así, aunque va a ser lo mismo. Ya, prueba San Carlos y pongo guardar. Y ya está la imagen guardada. ¿Ya? Entonces podemos buscar esa imagen, pero ya está guardada. Pero también podemos hacer lo mismo con el Paint, ¿no? Como le dije, ya hemos hecho imprint, ¿no? Otra vez voy a hacer imprint, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en internet yo encontré un texto, ¿no? O una pregunta, ¿no? Que yo sé que la pregunta está así bien limpia en internet, ¿ya? Y podemos pegar esa parte, ¿no? De repente una columna de un artículo del noticiero, ¿ya? Del coronavirus, ¿ya? Este, y queremos pegar ese texto y generar preguntas. Ya, ahí está. Mire usted. Entonces, de repente, toda esta parte de acá, este, usted quiere que los alumnos respondan, ¿no? Ya, entonces, o mejor dicho, lean y respondan de acuerdo al texto. Solo quiere esa partecita, ¿sí? Y otra vez usted le pone imprint, hacia un costado del cursero. Si lo pone encima va a salir el cursero también. Entonces le pone imprint, ¿ya? Y hace lo mismo, o hace con el PowerPoint o hace con el Paint. Entonces en el Paint pega la imagen. ¿Cómo pegamos? Control V. Así pegamos la imagen, ¿ya? A ver, ahí está. Pero yo solo quiero la parte del texto. Entonces nos vamos a donde dice seleccionar y seleccionamos la parte del texto. O sea, solo quiero esa parte nada más, ¿no? Y después nos vamos a la parte donde dice recortar. Ya está, se recortó esa parte del texto. Y después nos vamos a la opción donde dice archivo. Y nos vamos a guardar como imagen JPG. Ya está. Y otra vez en imágenes vamos a poner ya imagen de prueba San Carlos 2. Ya está. Y así guardamos la imagen. Ya, eso es lo que podemos hacer. ¿Ya? Para guardar imagen. Ahora, pero de esa forma, profesor, ya guardamos la imagen y después de eso, ¿qué hacemos? ¿No? Ya guardamos la imagen. Para llegar a la URL, lo que nosotros tenemos que hacer es guardar nuestras imágenes en Google Fotos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente tú no vas a poder cargar una imagen desde tu ordenador. No vas a poder hacer eso. Y si lo logras hacer, la siguiente imagen que vas a cargar, no va a cargar. Entonces, ese es el problemita que tiene esta parte del enlace. ¿Ya? Entonces, le vuelvo a repetir. Esto de acá de la URL tiene que estar en Google Fotos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo entramos a Google Fotos? Mire usted. Vamos acá a Google y acá en estos puntitos que están ahí ordenados en cuadradito, dice Google Aplicaciones, y nos vamos a lo que es Fotos. Y usted le hace clic ahí. ¿Ya? Ahí le hace clic. Entonces, ahí acá le aparecen las fotos que usted, por ejemplo, como su celular está sincronizado con Google Fotos, ¿ya? Y si no lo está, yo le recomiendo que lo sincronice, ¿sí? Su celular está sincronizado con Google Fotos y le van a aparecer cada una de las fotos que usted saca.
Automáticamente se guarda si usted lo sincroniza. Sí, por ejemplo, aquí yo tengo las fotos ya desde que tengo mi celular, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Ahí están mis fotos. ¿Sí? Mire, por ejemplo, ahí están las fotos de los alumnos. Ahí está del Colegio San Carlos de la última promoción. Yo saqué las fotos y automáticamente se guardaron acá en internet. No, claro que esto es privado, ¿no? Ya, ahora, pero ¿cómo nosotros vamos a guardar acá las imágenes que hemos nosotros guardado, ¿no? Como era prueba San Carlos y prueba San Carlos 2, que ese es el objetivo. Entonces acá vamos a ir donde dice subir. Dice subir. Entonces de subir nos vamos a ordenador. Y acá de frente nos manda al logo de imágenes. Y si no te manda al logo de imágenes, tú buscas en imágenes o donde hayas guardado tú esas imágenes. ¿Ya? Y nosotros buscamos, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí está prueba San Carlos y prueba San Carlos 2. Selecciono una de ellas o si quiere las dos. ¿Cómo se selecciona las dos? Presionas control, que está en la parte inferior de tu teclado, ¿no? Y después empiezas a seleccionar las imágenes que usted desee, ¿no? Sin dejar de presionar control, claro. Ya está. Así selecciona y selecciona las imágenes que usted desee. Ya está. Y de ahí le ponemos en abrir. Y las imágenes, como usted se da cuenta, subiendo a la biblioteca de fotos. ¿No? Se está subiendo dos imágenes. Entonces esperamos a que las imágenes se suban. Ahí están las dos imágenes. Por ejemplo, dice añadir a álbum o álbum compartido. A ver, vamos a poner en añadir a álbum. Ya, ahora, yo les recomiendo que ustedes se creen un nuevo álbum, porque todo el año vamos a trabajar así. Por ejemplo, acá le van a poner nuevo álbum, ¿sí? Y le ponen imágenes del Colegio San Carlos. Y ahí van a quedar almacenados. ¿Ya? Entonces acá voy a poner imágenes del Colegio San Carlos. ¿Ya? Entonces acá aparece un check y simplemente le hago check ahí. Y ya está creado en ese álbum, ¿no? Y ahí es donde usted va a almacenar sus fotos. O mejor dicho, va a almacenar sus imágenes en ese álbum. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya llegamos a esta parte de acá. Lo que vamos a hacer es hacerle clic sobre la imagen que ya hemos cargado en Google Fotos y después le hacemos clic derecho y si se da cuenta, ahora sí esta imagen tiene URL. Copiar dirección de la imagen. Ahora sí tiene URL. Copiamos la dirección de la imagen y esto lo llevamos a la plataforma. Ahí está. Entonces acá ponemos pegar. Entonces pegamos, ¿no? Como texto simple y ahí está la URL que se está pegando. Y le vuelvo a repetir, por favor, acá va a poner el 400. ¿No? ¿Por qué 400? Es lo recomendable. Porque si nosotros ponemos 700, 800 o 1200, la imagen va a completar toda la pantalla. ¿Sí? Y al alumno de repente se le va a hacer dificultoso leer, ¿no? O depende de la proporción de la letra también, si es que es un problema de letras y también de la calidad de la imagen. Pero vamos a poner 400, ¿no? Acá en la anchura 400 y centrado. Ahí está. Y de ahí le ponemos aceptar. Y como usted se da cuenta, esta imagen sí se ha cargado. Sí se ha cargado porque es de un enlace. Sí, profesores, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Ya, y después de esto, acá nosotros podemos poner nuestras preguntas, ¿no? Pregunta 1, ¿ya? Entonces usted pone las preguntas, ¿ya? Y por ejemplo, para completar, ¿no? Específicamente es para completar, ¿ya? Entonces, está hablando acá, digamos, el frente a esta realidad, países como Escocia, Inglaterra, entonces acá ya pongo, ¿no? ¿De qué países, ¿no? ¿De qué país, ¿no? Habla el texto? Se habla en el texto, ¿no? O se lee en el texto, ¿no? Se habla en el texto. En el texto, ¿no? Y entonces usted, por ejemplo, puede poner enter, ¿no?
Y puede poner Escocia e Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Ya, ahora, no se olvide que eso lo pone en corchetes, porque eso es lo que tiene que completar el alumno. ¿Ya? Eso es lo que tiene que completar el alumno. Ya está. Y así generamos la segunda pregunta, la tercera pregunta y la cuarta pregunta. Si usted va a dejar, digamos, una respuesta que sea, digamos, considerable, entonces, ¿no? De acuerdo al texto, ¿cuál sería el título ideal o cuál es la idea principal? Entonces, usted pone ahí, digamos, todo lo que corresponde a la idea principal, ¿ya? Y nosotros lo ponemos siempre esto entre corchetes. Siempre entre corchetes y ya la computadora, o mejor dicho, el programa ya identifica qué es lo que tenemos que completar ahí. Y no se olviden, por favor, cada pregunta equivale a un punto, ¿no? Claro que si es un texto eso puede variar, ¿no? Toda la pregunta equivale a 4 puntos o cada preguntita que usted hace para completar un punto. Ya depende de usted en este caso, ¿no? La condición es que junte los 20 puntos. Ya, eso es lo que sucede en esta parte de completar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer en matemática? ¿No? En esta parte de letras hay otra forma también, o mejor dicho, otra opción que ahorita les explico. ¿Sí? Ya, pero ¿cómo vamos a hacer en matemática? ¿Cómo se tiene que hacer? Ya, hacemos prácticamente lo mismo, todo lo que se ha explicado acá, ya, vamos a hacer lo mismo y al final y al cabo vamos a llegar a este recuadro de imagen y acá tengo que pegar la URL. Ahora, pero ¿cómo preguntamos en matemática o vamos a preguntar en matemática? Primero nos vamos a la imagen o al ejercicio que nosotros queremos que los alumnos desarrollen, ¿no? Es obvio que acá en la computadora el alumno no va a poder agarrar un lápiz tecnológico y empezar a escribir. No, no. Entonces, en matemática, lo que vamos a hacer es, primero, ya tenemos nuestro ejercicio guardado en Google Fotos. Ya, ahí está nuestro ejercicio, ¿sí? Y le hacemos el clic derecho. Esto también, por favor, para lo que es química, ¿ya? Le hacemos clic derecho y ponemos copiar dirección de la imagen. No se olvide de eso, por favor. Copiar dirección de la imagen, ¿sí? Y esto lo pegamos en nuestro URL, ¿ya? Control V o simplemente pegar, ¿no? Clic derecho y pegar. Pegar texto simple, ¿no? Y después de eso lo centra. Siempre centradito, ¿ya? Y acá pone 400, que es lo recomendable. ¿Sí? Entonces si ponemos aceptar y se cargó la imagen, mire usted, ahí está la imagen cargada. Ahí está, se cargó la imagen. Ahora, en matemática, ¿qué va a hacer, no? En matemática cada problema va a tener dos respuestas, ¿sí? En matemática cada problema va a tener dos respuestas. Por ejemplo, acá tenemos un problema de física, ¿no? Y de este problema de física no va a tener alternativas por si acaso, ¿sí? No tiene que tener alternativas, ¿sí? En este problema de física yo puedo decirles, ¿cuánto es el peso de la esferita? Entonces, la pregunta 1 de este problema de física que los alumnos van a resolver es, ¿cuál es el peso de la esferita? Peso de la esferita, ¿no? Y de repente es 30 newtons, ya, 30 newtons el peso de la esferita, y eso yo lo coloco entre corchetes, Y el alumno tiene que completar eso, ¿no? Y de acuerdo a la resolución del problema, como dice acá, hallar la máxima velocidad que adquiere la esferita, ¿no? Entonces, acá vamos a poner pregunta 2, hallar, ¿no? Entonces ponemos acá la máxima velocidad de la esferita, ¿no? Es de 100 metros por segundo. Ya, esa es la respuesta. Pero lo que el alumno no tiene que ver es, claro que la respuesta, y eso lo colocamos entre corchetes. ¿Sí? Entonces son dos preguntas por ejercicio que el alumno tiene que rellenar y completar acá. Ya. Entonces cada pregunta va a valer 2 puntos. 2 puntos va a valer cada pregunta.
Sí, profesores, entonces, miren, se me olvidaba algo también. Acá, como usted se da cuenta, dice tamaño del espacio en blanco. Entonces, usted puede aumentar el tamaño de acuerdo a lo que usted vea cómo va a completar el alumno o simplemente disminuir el tamaño, mire, ¿no? Siempre dejar un buen, no hacerlo tan pegadito, porque si no, no se va a notar en el examen. Entonces ya le aumentan un poquito más, ¿no? Si la letra es, o las palabras son más, la oración es demasiado grande, claro que le tiene que aumentar. Ya, eso es lo que tienen que hacer en matemática, ¿sí? En la parte donde dice completar. Son 5 preguntas que tienen que generar así, los de matemática y el profesor de química, el profesor de biología también, así, de esa forma. Y esas 5 preguntas van a ser la segunda nota que van a tener, ¿sí? Ya, y de acuerdo, bueno, la pregunta que siempre va, y de acuerdo a lo que se resuelve el alumno en el problema, tiene que responder esta pregunta también. Ya, eso es lo que sucede. Y ponemos añadir pregunta. Ya. Uy, acá me está advirtiendo algo. A la pregunta le faltaba el título, ¿no? Entonces vamos a poner resolver el ejercicio y responder. Resolver el ejercicio y responder. Ya, y responder. A ver, vamos a ver si no se ha borrado la imagen. No, sigue ahí la imagen felizmente, ¿no? Porque a veces te olvidas algo, actualizas y se borra la imagen y se borra todo lo que has hecho, ¿no? Pero felizmente no está pasando eso. Ya, entonces acá le ponemos añadir pregunta, ahora sí. Están los puntos, mire, ahí están los puntos, se cambiaron, le había puesto 1, ¿no? Y como les estoy diciendo, son 5 preguntas y cada espacio va a valer 2 puntos, ¿ya? Y acá le ponemos añadir pregunta. Ya está, ¿no? Entonces, ya estamos ahora hablando de lo que es el examen bimestral. Ya. Otra opción, aunque no creo que sea la recomendable, ¿ya? Para los profesores de letras, es, por ejemplo, irse a donde está respuesta abierta, ¿no? Nos vamos a respuesta abierta. Ahora sí, como usted se da cuenta, pregunta, ¿no? Dice, lee cuidadosamente, ¿no? Lee cuidadosamente y responda, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora ya sí podemos insertar, porque ya sabemos insertar nuestro texto, perdón, nuestra imagen. O si usted tiene ya el texto copiado y usted desea copiar el texto, usted lo copia acá, ¿ya? Usted copia y le pone el título, si desea, o simplemente el texto en las preguntas de la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? O de repente usted quiere dejar una pregunta que lo ha dejado como tarea, pero está ahorita en el examen, ya pues usted lo coloca, recorta del PDF que le hemos enviado y lo pega acá, ¿ya? Y ya sabe usted cómo pegar la imagen, ¿no? Va al URL, ¿no? Se va a Google Fotos, que ahí tiene que estar sus imágenes. Ahora voy a pegar este texto de acá. Le hago clic derecho, copiar dirección de la imagen. Me voy a la URL, le hago control V, ¿ya? Uy, uy, uy. Vamos a ver. Pegar como texto simple. De ahí, 400, ¿no? Si es de mala calidad la imagen, ya póngale un poquito más. Lo centra, aceptar, ¿no? ¿Ya? Y ahí está el texto, ¿sí? En historia, geografía, así, ¿no? Entonces, de ahí le pone puntuación 0, ¿no? Así le pone puntuación 0, pero ahí está la pregunta, ¿sí? Leer cuidadosamente o responder, puede poner, ¿no? Responder las preguntas, ¿ya? 4, 5, 6 y 7, ¿no? Responder las preguntas 4, 5, 6 y 7. Entonces el alumno se va a preguntar, ¿dónde están las preguntas 4, 5, 6 y 7? ¿No? O de repente la pregunta 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están? Este es el texto. Pero ¿dónde están las preguntas 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6 y 7? ¿No? 0 puntos. Y acá ponemos añadir pregunta, ¿no? Y se añade al final. Ahí está. Responder las preguntas. Acá dice responder las preguntas 4, 5, 6 y 7. Entonces, de repente, antes
usted, no es que de repente, entonces usted ha tenido que crear antes esas preguntas 4, 5, 6 y 7. ¿Y de dónde? De acá, de respuesta única, ¿no? Entonces, usted va a generar esas preguntas, 4 preguntas. Entonces acá usted va a poner pregunta 4 de razonamiento verbal o de historia, ¿no? La pregunta 4, ahí está, 4 de RV. Ya, entonces, y usted le pone las alternativas. Acá simplemente le pone las alternativas. Ya, ahí está. Y una de las alternativas es la correcta. Pues como son 5 alternativas, ahí pone añadir respuesta. Ya, entonces, si usted ya llena sus alternativas. ¿Sí? Ya, ahora, y no se olvide que la correcta, ¿no? No se olvide que la correcta, de repente la 3 es la correcta. Y le pone un puntito ahí. Ahí está, le pone un puntito. Entonces, de repente, acá tenemos 12, 12, 13, 14, 15, 16 y este 15. Ya. Entonces, esas son sus alternativas y la respuesta es la alternativa 3, que le he puesto pues 14 y esa vale un punto si es que la responde bien. Y ponemos añadir pregunta, ¿no? Ya está. Ya está. Y así se están generando las preguntas, ¿no? Entonces, para el examen mensual es sencillo porque son 4 preguntas de respuesta única, ¿no? 4 preguntas de rellenar en blanco, ¿sí? 4 preguntas de combinación en verdadero y falso, ¿ya? Y 4 preguntas de relacionar correctamente, ¿sí? Entonces, y de lo que es el espacio en blanco, siempre dejar un ejercicio en el examen mensual siquiera, ¿no? Para que los alumnos resuelvan y completen. ¿Ya? Entonces, en el examen mensual van a juntar esas preguntas y cada pregunta equivale son 5 preguntas, cada pregunta equivale a 4 puntos, ¿no? En el examen mensual se puede hacer 4 preguntas, pero cada pregunta equivale a 5 puntos, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá tiene que ser 4 obligatoriamente de respuesta única, porque van a equivaler 4 puntos. Bueno, si hace 5 preguntas de respuesta única, solo son 5 puntos. Este es el más trabajoso, creo yo, ¿no? Los demás ya van directamente dentro de las preguntas. ¿Sí? Eso es lo que pasa entonces con este, de la forma de cómo crear preguntas. Ahora vamos a ver cómo lo ve el alumno, ¿ya? Miren, a ver, en la primera pregunta de física, a ver, cargamos. Mira, ahí está. Nosotros ya sabemos que, que esta alternativa es la correcta. Esta alternativa es la correcta, sí, sí, está, es la correcta. Ahí está. Ahora, de completa adecuadamente, ¿no? Ahí está la que hemos creado nosotros. Ahí está. Esto nosotros lo vemos, pero los alumnos no lo van a ver. Después lea correctamente. Es una respuesta abierta, ¿no? Acá nos hemos olvidado de cargar la imagen, ¿no? Lea correctamente y tendría que responder, ¿no? Vamos a ver esta de verdadero y falso. ¿Ya? Ahí está. Mira. Física es de sociales, ¿no? Así. ¿Ya? Relaciona correctamente. Mire, esto es muy interesante, ¿no? La pregunta de relaciona correctamente. Porque, por ejemplo, el 3 por 4 es 12. Entonces, el alumno le hace clic sostenido sobre esta bolita y lo lleva a 12. Y así está relacionando correctamente. 25 por 5 es 125. Así lo lleva. 45 entre 3 es 15. Y el último así. Ya. Y si lo ha relacionado correctamente, ya pues tiene sus 4 puntos acá. Son 4 puntos que debe tener acá. ¿Sí? ¿Ya? Y acá también resolver el ejercicio. Mire, dése cuenta cómo aparece, ¿no? Para lo que es matemática, biología, ¿sí? Química, todo lo que es física también, todo lo que es CTA y matemática. Entonces, el alumno resuelve el problema y de acuerdo a la resolución del problema, usted tendría que dejar una pregunta, ¿no? Y claro que obvio está la pregunta también de hallar la máxima velocidad que adquiere la esferita y el alumno completa. Estas preguntas el examen bimestral, para lo que es CTA y matemática, tienen que estar las 5 preguntas así de esa forma.
¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Ya, ahora en responder las preguntas 4, 5, 6 y 7, a ver, vamos a ver. Ya, acá está la imagen que está saliendo y el alumno, o mejor dicho, el texto, ¿no? Si usted desea, copie todo el texto o si no, pegue una imagen. Entonces, toda esta pregunta la lee el alumno y se va a dar cuenta que tiene que regresar a responder las preguntas 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y acá está la pregunta 4, por ejemplo. Ah, esta es la pregunta 4 de RB. Ya está, entonces él ya sabe que tiene que responder, ¿no? Y de repente la respuesta correcta es esta de acá, ¿no? Pero nosotros sabemos cuál es la respuesta correcta, claro, acá va a ser en los comentarios. Esta es la correcta, simplemente se pone. Ya está, así es como más o menos lo va a ver el alumno. A ver, vamos a ver, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿estamos como vista alumno? No, todavía no. Entonces lo que voy a hacer es regresar a ejercicios para que se vea cómo lo ve el alumno. Ya está, acá está, mire, física 2. No, era física 3, ¿no? Ahí está, física 3. Vamos a ver. Ese era los ejercicios. Ahí está, iniciar prueba. Y ahora vemos cómo lo visualiza el alumno. Ya, ahí está, mire, empezó la prueba. Nosotros ya vamos a poner más adelante el límite de tiempo para cada ejercicio. Si cada ejercicio va a tener un límite de tiempo. Entonces, física, la primera pregunta de ciencia, ¿no? Nosotros, mira, te das cuenta que acá no aparece la respuesta correcta, claro, el alumno tiene que saber esa, ¿no? Ya está. Entonces, pregunta siguiente. Ya está. Mire. Acá, dése cuenta cómo al alumno le aparece para completar, ¿no? Las leyes de Newton son, a ver, me voy a equivocar, son dos. Cinemática está relacionado con movimiento, ¿ya? La tercera ley de Newton es la ley de acción. A ver, lo que voy a hacer acá, no había probado esto, pero lo voy a poner todo con mayúscula, ¿ya? A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No había visto esa parte. Voy a colocar todo esto con mayúscula. Y acá, reacción. Y este de acá le había puesto tilde, ¿sí? No le voy a poner tilde. A ver, vamos a ver qué ocurre. Y en el MRU, la velocidad es constante, ¿no? Acción y acá reacción sin tilde y acá le he puesto con mayúscula. Es constante. A ver, pregunta siguiente. Ya, a ver, lea atentamente. Ah, ya, acá era la pregunta abierta. Si se acuerda, no habíamos colgado ¿cómo se llama? La imagen de la pregunta abierta, ¿no? Pero usted coloca la pregunta abierta. No es necesario también copiar la imagen, perdón, pegar la imagen, sino también copiar el texto. Ahí aparece una franja para que usted copie el texto. Y el alumno acá responde de acuerdo a lo que, como es una pregunta abierta, va a responder, supongo que a su criterio, y claro que de acuerdo a lo que se le ha enseñado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ponemos las magnitudes, ¿ya? Son varias, ¿ya? Son varias. Entonces acá ponemos pregunta siguiente. Ahora mire el de verdadero y falso. Y está, mire. Física es de sociales, falso, ¿no? De repente me estoy equivocando. Y los demás yo supongo que serán verdaderos, ¿no? De acuerdo a mi criterio. ¿Ya? Y si el alumno pone no sé, no se le considera como punto tampoco. Se pone no sé, no sé si quiere pasar. Pero esa opción no se puede quitar por si acaso. No se puede quitar esta opción. ¿Ya? Entonces, pregunta siguiente. Ya está. Y acá está lo que es relacionar correctamente, ¿no? El alumno tiene que relacionar, ¿no? Ahora nos vamos a equivocar. Si nos equivocamos en una, entonces puede ser que nos equivoquemos en dos. Ahí está. Obligatorio. Ya está. Entonces ahí está. Relaciona correctamente. Así lo ve el alumno. Y acá está, resolver el ejercicio. El alumno tiene que resolver el ejercicio, obvio que en una hoja, ¿no? Y ese ejercicio que resuelve, las respuestas, las que se les pide, están acá. Y el completa peso de la esferita. Uy, aparece 30 newtons porque está grabado en mi computadora. Y la máxima velocidad, ¿se acuerdan que yo había puesto 100 metros por segundo? Claro que al alumno no le va a salir ya la respuesta cuando hace clic, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, por favor, vuelvo a repetir, para CTA y matemática obligatorio son 5 preguntas de esta forma, así de esta forma, 5 preguntas. Para el examen bimestral, claro, ¿no? Para el examen
Mensual no. Ya está. Ahora la pregunta 7, ¿no? Era la pregunta abierta. ¿Se acuerda? Pero acá dice, responde las preguntas 4, 5, 6 y 7. Entonces, por eso les decía que quizás sea un poco complicado crearlo de esta manera porque el alumno va a crear el texto y después de eso tendría que regresar a la pregunta anterior para buscar la 4, 5, 6 y 7. O si no, tendría que pasar a la siguiente pregunta para responder la pregunta 4, 5, 6 y 7. Depende de eso. Entonces, eso sí se hace tedioso, ¿no? Entonces, la otra opción era de poner las preguntas. A ver, la pregunta anterior. Ya, acá. La otra opción era esta, de colocar acá el texto. ¿Ya? Era colocar acá el texto, ¿sí? Todo el texto. Y después acá poner las preguntas para que el alumno complete, ¿no? Entonces, y claro que esto va a ser más difícil para el alumno. ¿Por qué más difícil para el alumno? Porque el alumno tiene que pensar en la respuesta, creo yo, ¿no? De la idea principal. Uy, identifiquemos la idea principal. Pero si tiene alternativas, tiene para descartar cuál puede ser la idea principal. Y acá no tiene alternativas, ¿no? Pero acá ponemos el texto y acá el alumno responde. Eso es lo beneficioso es de que está el texto y las preguntas, ¿no? Y acá no. Sí, pero también es una opción porque el alumno va a regresar y a responder como debe de ser, ¿no? Ya, acá, uy, no me acuerdo por qué habíamos creado esta pregunta. Ah, ya, esta es la pregunta 4, ¿no? Donde el alumno tenía que responder, ¿no? Ah, ya, esta es la respuesta correcta del texto que había leído, ¿no? Entonces, si acá ponemos terminar ejercicio. Ya, entonces mi resultado, bueno, acá, ya más adelante le vamos a cambiar las notas sobre 20, pero mi puntuación es de 40.91, o sea, desaprobado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá correcto, la primera, acá. Ah, esto es muy importante, mire, ¿no? He puesto con mayúscula la respuesta, ¿se acuerda? Y acá vemos que nosotros, bueno, el alumno puso con mayúscula y acá la respuesta está con minúscula, ¿no? Y acá también, mire, yo la respuesta la coloqué con tilde reacción y acá el alumno colocó reacción sin tilde, entonces no lo va a reconocer. Entonces al alumno hay que decirle, o se le va a decir, mejor dicho, de que copie como debe de ser. Ya, todo en minúscula, está bien. Todas las respuestas en minúscula. Todas. Pero, si falta una tilde o algo, el programa o la plataforma no lo va a reconocer. Ahí está, mira, claramente. Todo con minúscula, pero si falta, como le digo, alguna tilde o algo, no lo va a reconocer. Así de simple, no lo reconoce. Ya, entonces ahí están las demás preguntas. Esta pregunta aún no ha sido corregida, ¿no? Bueno, se revisa después porque no ha sido corregida, ¿ya? Ahí está la pregunta de verdadero y falso, ¿no? Y ya sale acá, ya va a salir su puntuación, mira, ahí está, 25 de 100. De relaciona correctamente, ¿no? ¿Se acuerda cuando jalamos, ¿no? Los segmentos estamos jalando para relacionar? Ahí está, sale su puntuación, 25 de 100. Y acá está, mire, las respuestas que el alumno va a colocar, el texto, y después de leer el texto se entiende que están las preguntas de ese texto. Ya está, profesores. Así se van a generar los exámenes. Sí, de esa forma se va a trabajar para el examen mensual y bimestral. En el examen mensual tiene que ir solo 5 preguntas. Solo 5 preguntas. Cada pregunta tiene que equivaler a, mejor dicho, van a ir 5 tipos de preguntas. ¿Ya? Y cada pregunta tiene que ser con 4 puntos. El primer tipo de pregunta, a ver, voy a regresar donde está. No, este no es. Estamos en vista alumno. Ahora vamos a cambiarnos a vista profesor. ¿Ya? Regresamos. Ya, acá está. Los ejercicios. Otra vez. Ya, bueno. Ya. Este primer tipo para el examen mensual, este primer tipo de pregunta que se llama respuesta única, tiene que tener 4 preguntas.
¿sí? Este segundo tipo de pregunta, rellenar en blanco, también tiene que tener 4 preguntas, ¿ya? El verdadero y falso, ¿ya? Respuestas múltiples, verdadero y falso, también tiene que tener sus 4 preguntas, ¿sí? Relacionar también, este acá, es el último, el de coincidencia arrastrable, porque yo voy a arrastrar prácticamente con un segmento a quién coincide. Ese también debe tener 4 preguntas. Sí, profesor, con tal que se formen las 20 preguntas y el alumno saque su 20, pues, ¿no? Con lo que él quiere. Y acá tenemos lo que es la respuesta abierta, que yo entiendo que esto le va a servir mucho a los profesores de letras, ¿no? Esto le va a servir mucho a los profesores de letras. Bueno, profesores, vamos a ir averiguando más todavía de los exámenes y se les va a ir enseñando, ¿no? O mejor dicho, capacitando, ¿no? Y esta es introducción para el examen mensual y bimestral que vamos a tomar en el módulo 3, el examen mensual, y el módulo 4, examen bimestral. ¿Alguna consulta?